buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de esta plataforma digital Facebook, y para quienes lo están mirando en vivo, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, y para quienes lo vayan a revisar de manera síncrona, pues también qué gusto que lo estén viendo, que estén consultando nueva actividad, este nuevo trabajo de el Simposio Modernidad y Postcapitalismo, debate sobre la obra de Bolívar Echeverría. Nos encontramos en la mesa 3, que se llama Política y Modernidad. Van a estar con nosotros y con nosotros como ponentes Héctor García Cornejo, con la ponencia El despliegue discursivo del etos cínico, Rubén Osvaldo Moreno Pérez, con la ponencia Una propuesta del cinismo como etos barroco, y Andrea Torres Gaxiola con la ponencia Blanquitud y Racismo. Así es que, pues, si les parece bien y podemos, sin más preámbulos, ir a nuestra primera ponencia. Nuestra primera ponencia, que correría a cargo de Héctor García Cornejo. Héctor García Cornejo es licenciado, maestro y doctor en filosofía. Su tesis doctoral fue titulada Experiencia y discurso en la vuelta de siglo, la crítica de la modernidad en la obra de Bolívar Echeverría, que fue presentada en febrero de 2018. Héctor es autor de artículos y capítulos de libros arbitrados. Tiene 32 años de experiencia docente a nivel superior y 20 años de trabajo y de experiencia en la investigación filosófica. Héctor es editor invitado y dictaminador internacional en revistas indexadas, y es asistente con frecuencia, asiste a congresos internacionales de filosofía a presentar sus ponencias desde 1994. Y pues entonces vamos a ceder la palabra a Héctor García Cornejo con el despliegue discursivo del etos cínico. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Omar. Buenas tardes nuevamente a todos, y en especial al comité organizador del simposio Modernidad y Postcapitalismo. Sí, porque bueno, es que ellos han realizado un trabajo sobre las ponencias, y pues que realmente me ha sido de mucha utilidad para corregir algunos aspectos que pues desde luego lo requerían. Bueno, esta ponencia que fue escrita ya quizá más de un año, así que lo que voy a leer ahorita no corresponde exactamente a lo que finalmente fue aprobado por el dictamen del comité organizador que acabo de mencionar. Y bueno, voy a darle lectura para tratar de ajustarme el tiempo, que son las 6:11. El título de la ponencia es ahora El concepto del etos cínico, y comienza con un epígrafe que tomé de un artículo de Javier Corona, que dice: la filosofía se propuso hacer que la investigación gravitase en torno al sufrimiento como condición de toda verdad. Y bueno, comienzo. En esta ponencia presento una sugerencia que es el concepto de una subespecie de etos barroco al que podemos denominar cínico, pero que estaría en los propios planteamientos de Bolívar Echeverría, tanto en el sistema del etos histórico como en la idea del cinismo de la civilización. Esta sugerencia intenta dar respuesta al endurecimiento de la vida, endurecimiento de la contradicción del valor y el valor de uso, que ha provocado la emergencia de relativamente nuevos comportamientos. Al hablar de endurecimiento nos referimos a los obstáculos entre el trabajo y el disfrute, a la anulación de la subjetividad, al despliegue de un sistema de extracción de valores, a la destrucción de la biosfera, entre otros. Proponemos, pues, dos claves argumentativas para discutir esta derivación. Una clave general, que es el procedimiento discursivo, a saber, la crítica como su especificidad estructural, y dos, el concepto de la contradicción entre la forma natural y la forma de valor del objeto mercantil. Esta segunda clave es muy útil para discutir las posibilidades conceptuales de un etos cínico, pues permite colocarla en los términos de la especificidad de la posición discursiva de Bolívar y asegura el emplazamiento conceptual para su constitución particular como etos.
Etos, como todos saben, es un comportamiento que interioriza y responde a la contradicción constitutiva de la condición humana, en uno de sus casos particulares, que es el que hoy nos ocupa, el hecho capitalista. Estamos así ante algunas subespecies de etos y ante una civilización que se tornó cínica a partir de la llegada del estado de la cultura denominado la posmodernidad. Cito, el cinismo se ha convertido en su síntoma característico, fin de cita. Pero Echeverría distinguió dos clases, uno de raigambre filosófica y otro vulgarmente capitalista. Dicho endurecimiento que se expresa en la experiencia cotidiana parece abrir no solo a relativamente nuevos comportamientos, sino a la posibilidad de tránsito desde la espontaneidad del etos hacia figuras reflexivas. En el propio Echeverría parecen quedar planteadas estas dos clases de experiencia como interiorización y respuesta ante el hecho contradictorio capitalista. Y bueno, esto es parte de lo que espero que podamos discutir ahora. Dos derivaciones estoicas se pueden constatar en dicha experiencia endurecida y en este tenor de un cinismo de la civilización. Dos formas de naturalizar comportamientos ante la contradicción del valor y el valor de uso. Dos clases de cinismo, uno asociado al etos realista y otro al etos barroco. Peyorativo el primero y el segundo, de linaje filosófico, de índole mayorativa y cuya reconstrucción histórico-sistemática hemos propuesto en otro lugar, puede arrancar justamente del cinismo ateniense. La relevancia de esta sugerencia está en que el cinismo peyorativo converge con el surgimiento de un posfascismo y el cinismo mayorativo conceptúa el comportamiento al que son arrojados, para decirlo con Walter Benjamin, los vencidos de la historia en este actual momento de gran peligro y a la espera de ser aniquilados en provecho del sistema del capital. Dos discursos son parte de este comportamiento estoico. Una figura discursiva cínica peyorativa, formando parte del discurso dominante, y una figura discursiva cínica mayorativa, cuyo rasgo más problemático es que se trata de un comportamiento crítico, pero que es posible a partir de dos elementos discursivos echeverrianos. El momento dialéctico de la cultura y la apertura en el proceso mismo de la reproducción social. Bien, a continuación veamos una breve reconstrucción de la propuesta teórica. El etos cínico como prolongación del barroquismo, enseguida una caracterización del doble cinismo de la civilización y luego muy brevemente sus posibilidades conceptuales y teóricas. Algunos antecedentes y formulación del problema. La sugerencia de un etos cínico se emplaza en el hecho originario de la contradicción del valor y el valor de uso, de una experiencia cotidiana endurecida y de la necesidad de su naturalización, entre comillas, como lo escribía Bolívar. En la experiencia cotidiana, esto se vive de diversos modos, según sea la ubicación de los individuos y colectividades en la escala social. Detengámonos brevemente en el elemento de la contradicción. El desfase que ocurrió en la especie y que permitió o arrojó de lo gregario simple a lo gregario humano, introdujo una desarmonía, dice Bolívar Echeverría, entre los sistemas de capacidades de trabajo y de necesidades de consumo, que es al mismo tiempo aquella contradicción constitutiva de la condición histórica humana. Cada época la resuelve de distinto modo, pero en la modernidad capitalista introdujo la contradicción multidicha. Bien, por otro lado, otra perspectiva para explicar esta contradicción constitutiva y sus despliegues es la filosofía de la cultura echeverriana. Nos interesa esta porque nos permite afirmar un estado de la cultura originario y estructuralmente conflictivo. Justamente dicho desfase entre sistemas de trabajo y de consumo. Los modos de presentarle una solución en la inmediatez de la existencia es lo que en todos los casos va a constituirse ulteriormente como un complejo cultural. No perdamos de vista que ambos conllevan una ruptura, pues esta idea será relevante cuando pisemos el suelo discursivo del etos cínico. Visto ya como un conjunto problemático, el resultado de la convergencia entre economía y cultura es para Bolívar Echeverría el concepto, teoría o sistema del etos histórico. Es un comportamiento estructural, porta la misma intención que orienta la constitución de las formas de lo humano, es la puesta en marcha de estrategias para hacer vivible lo vivible, o sea, presentar intentos de solucionar aquella contradicción insuperable propia de la condición humana, que en cada caso particular ponen en marcha figuras civilizatorias. Es así que, dice Echeverría, se trata, cito,
de un proyecto que posibilite una cierta afirmación de lo humano. Por todo lo anterior es que el etos histórico puede ser visto como todo un principio de organización de la vida social y de construcción del mundo de la vida. Fin de cita. Esta última formulación es justo la que permite pensar una prolongación teórica del etos histórico de la modernidad, debido a que la socialidad debe transitar a través de la densidad de un etos histórico para poder afirmarse, adquirir naturalidad y viabilidad. De manera que con todo su peso teórico, incluso desde Bolívar Echeverría, hay un etos propio de cada concreción y que termina expresándose en términos de una subcodificación. Cabe entonces afirmar un etos propio de cada modo histórico de reproducción social, esto es, en primera instancia, tribal, esclavista, feudal y moderno, y por ende una subcodificación concreta. Desde luego, cada uno respondiendo particularmente a la contradicción originaria y elaborando modos particulares, culturales, que naturalizan y tornan viable la existencia cotidiana. Según lo anterior, es posible entonces pensar en un sistema de etos tribales que enfrentan por primera vez el trauma de la desarmonía entre aquellos sistemas de trabajo y disfrute, cuyos principales obstáculos para el cumplimiento de ese proceso, pero que serán emblemáticos a lo largo del tren civilizatorio, son la escasez natural y el nivel técnico, en este caso incipiente, pero en donde el productor es propietario de las condiciones de su producción. Nunca hubo mayor libertad al costo de la mayor indigencia. No vamos a detenernos en cada uno de los modos históricos para describir sus modelos típicos de etos. Solo dejar mencionado que en el esclavismo clásico de la etapa tardía puede ser fincado el surgimiento del etos cínico, igualmente como una derivación y que aparece en el texto de Echeverría, pero como figura muerta y enterrada, pero por ese cinismo peyorativo, por lo cual es posible asumir su prolongación teórico-crítica y su puesta en marcha para la explicación de ciertos fenómenos de la vida contemporánea. Breve reconstrucción conceptual del etos cínico. Perdón. Una primera consideración es que el etos cínico es más bien un tipo subetoico del etos barroco, debido a que sigue vigente el, digamos, suelo etoico, la contradicción del valor y el valor de uso. Lo distingue su incapacidad de beneficiarse del sistema mundo. Así que una pregunta es si en su situación puede seguir siendo una respuesta espontánea o que, movido por la multidicha dureza de la experiencia, se ha tornado o puede tornarse reflexivo. Este es el primer problema en la concepción de un etos cínico, su tránsito de la espontaneidad a la reflexividad, lo que por otro lado no significa su salida del sistema. El etos crítico debe vivir en y contra el capitalismo, pues solamente de esa manera puede hacer su experiencia viable. El subetos cínico es un etos barroco radicalizado por las condiciones básicas de la existencia a las que responde dando el salto a esta modalidad etoica. No es que elija ser cínico, su necesidad surge de su conatus ante la represión radicalizada, naturalizar y hacer viable lo insoportable de la existencia. Lo que se puede esperar de él es poner en operación la idea de un etos cínico para la crítica de algunos textos conectados, rescatar la posibilidad de autorreflexión como individuos y de autonomía como sujetos, pero por último, de su práctica obligada, pueden resultar diversos grados de exclusión y reducción hasta ser finalmente aniquilados, pero por contraparte también puede ser el paso hacia una más clara reflexión crítica sobre el problema de la libertad y su ejercicio igualmente menos reducido. Por su parte, Echeverría se ocupa de un cinismo peyorativo y que subordina todo comportamiento. Fuera máscaras es su lema ante la caída del sentido fuerte de los discursos. Así, el discurso dominante parecía no tener enfrente ningún rival. El fin de la historia significaba el fin del discurso anticapitalista. Derrotado el socialismo realmente existente, incluida su ideología, la única verdad era entonces la del sistema de vida triunfante. Las categorías marxistas, fuese cual fuese su marco de formulación, se habían aparentemente revelado falsas. La historia misma las había refutado dolorosamente. De manera que si no había lucha de clases, por ejemplo, tampoco existía la explotación o a la inversa. La conclusión era, sigamos como hasta ahora, explotando. Esto último era la culminación de la primera parte del proceso de la posmodernidad. Su lado más oscuro aparecería como el desplazamiento del Estado regulador del mercado. El cinismo, en su más dura expresión, significaba el fin de la política.
de la discusión en la esfera pública que determinaba la organización de la colectividad como polis. En la nueva situación, el mercado había tomado completamente el lugar de esta determinación. Pero el cinismo del que nos ocupamos ahora es más bien de sus posibilidades como etos. Para Echeverría, etos es un comportamiento concomitante a la contradicción multidicha que busca naturalizarla. Y el cinismo es un estado de la civilización en una fase avanzada del sistema del capital. No podría entenderse que el concepto de cinismo, todos somos cínicos, dejaría inoperante el sistema del etos histórico. Cada uno responde a distintos aspectos, aunque no muy diferentes. Lo que ocurre es que el etos cínico se nos presenta con otro grado de complejidad. Esto es, no solo es cínico, se haya subordinado por una configuración técnica que subsume totalitariamente el trabajo y el disfrute. Al mismo tiempo es etos, en tanto que busca naturalizar la multidicha contradicción, pero que con todo su peso teórico aparece como un punto de ruptura, aunque esto último significaría su descolocación del sistema etóico, aquel paso de la espontaneidad a la reflexión. El etos cínico surgido en el mundo griego clásico tardío parece indicar una respuesta a la contradicción central del mundo esclavista y la negativa a formar parte de él, pero su posición ha sido ambigua desde entonces, entre la espontaneidad y la reflexión. En el caso del cinismo contemporáneo, estamos ante lo que Echeverría conceptualiza como, cito, el avance de alcances totalitarios, extensivo como su planetarización e intensivo como la tecnificación, de la subsunción real del funcionamiento de las fuerzas productivas bajo la acumulación del capital. Fin de cita. Hay pues distintas etapas históricas de despliegue del cinismo. El esclavista, el cristiano, el originario de la civilización capitalista, con diferenciadas fases que van hasta uno tardío y totalitario, referido a quienes llevan una vida regida por la mentira y la insensibilidad, como en Sloterdijk, o al agotamiento de la cultura política moderna, como en Posmodernidad y cinismo de Echeverría. Al reflexionar sobre un etos cínico, hemos pensado que puede ser útil para la descripción de la dureza de la experiencia y de las reemergentes formas fascistas, que responden a relativas y ulteriores condiciones de apertura a la emancipación social con el ascenso de la izquierda en Latinoamérica, pero como estrategia de comportamiento va acompañado de una serie de problemas. El primero es si se trata de una categoría estética, que case con el sistema estoico de Echeverría. El cinismo ha sido un concepto filosófico en lo general, pero en lo particular es realmente una categoría estética, ya que se concretizó como arte marginal y como expresiones provocativas y de desaprobación. El cinismo estuvo presente en rituales austeros en medio de cierta opulencia, o en la estética sobria de los primeros cristianos, o en el graffiti contemporáneo. La estética cínica modélica puede ser Diógenes de Sinope, y ahora sugerimos que puede explicar y comprender formas de praxis en que desemboca el sistema mundo. Derivado de esto último, otro problema es la capacidad práctica de la estrategia cínica, surgido en el medio de una comunidad fragmentada, a partir de una individualidad cuya subjetividad se haya reemplazada por un sujeto abstracto, en unas condiciones en que la realidad del sistema mundo parece haber proscrito incluso la idea misma sobre estrategias de oposición. El etos cínico actúa solo y está impedido por el sistema que le dio origen de organizar un movimiento de resistencia. No obstante, expresa una apertura en el sistema y esa puede ser su fuerza. Dos cosas ocupan la atención de este etos cínico. Por un lado, el cuestionamiento de todo discurso que sea erigido como un poder social, y por otro, una práctica de producción y consumo contra el tiempo burgués. El punto, como anticipamos, es el del endurecimiento de la contradicción susodicha a partir de la última fase del capitalismo histórico. Los niveles y figuras de la contradicción impactan diferencialmente en sus formas de interiorización y respuesta, pero cabe suponer que en este estado de cosas, la teorización de Bolívar sobre el comportamiento ante la contradicción multidicha, y justamente por su carácter emergente, permaneció relativamente a la espera de un desarrollo teórico. El avance de la última fase capitalista ha provocado diversas consecuencias en la experiencia que fueron estudiadas por Echeverría. Concomitante a la posmodernidad tomó forma un estado de la cultura no solo política, sino de su figura casi completa, aunque configurándose una diferencia. El etos realista, con un comportamiento cínico peyorativo, tal como es descrito por Echeverría en el citado Posmodernidad del cinismo, y otra figura que responde de forma negativa a la contradicción multidicha y la cual solo podría provenir del etos barroco. El suelo que constituye el sistema del capital
solamente puede originar determinados comportamientos, desde luego nunca cerrados por completo, pues aunque es un sistema totalitario, siempre quedan resquicios o espacios que no pueden adelantarse, que no puede adelantarse a determinar por completo. Esta es la razón por la cual una clase de comportamiento estoico, aun cuando no es revolucionario, puede presentar tendencias a ciertas aperturas del sistema. El cinismo de la civilización es un proceso ambiguo, de dos caras ante la interposición en el medio de la vida cotidiana de la contradicción del valor multidicha. Pero siendo la tendencia del sistema totalitario un avance histórico ad infinitum, en tanto no sea provocada su debacle o caiga por sí mismo, surgen comportamientos de resistencia y rebelión no necesariamente revolucionarios, como el caso del actual transformacionismo. En principio, dos derivaciones estoicas se pueden constatar en dicha experiencia endurecida y en este tenor de un cinismo de la civilización. Una muy problemática naturalización de la contradicción del valor y el valor de uso, montada en una configuración técnica como condición insustituible del trabajo disfrute, configuración que consiste en una construcción del mundo de la vida que solo puede afirmarse destruyéndola para utilizarla expresamente. Ya no solo se trata de interiorizar y responder a dicha contradicción, sino de la subordinación totalitaria a una condición tardía de la civilización. Esto es cuando la violencia estructural del sistema se torna explícita. Y otra derivación estoica que se coloca en franca tensión, pero dentro del sistema mundo. Se trata así de que las formas en que se naturaliza la contradicción nuclear del sistema pasaron a ser subordinadas por una configuración técnica insustituible y omnipresente de la producción-consumo en general, que consiste en la destrucción explícita al servicio de la tasa de ganancia. Es el estado del despliegue histórico del capitalismo que podría ser el reemplazamiento de las antedichas figuras del cinismo. Todos los ET son cínicos, no pueden evitar esta configuración comportamental. Este cinismo peyorativo es constitutivo del sistema, pero por una parte, siendo totalitario, está imposibilitado de un control absoluto por las razones ya dichas, y por otras, al menos, un etos de los dos que reconocen la contradicción axial, la naturaliza con un comportamiento de resistencia y rebelión, el etos barroco. A esto habría que añadir que el susodicho estado histórico del sistema ha arrojado grandes grupos de población a una situación en la cual su experiencia cotidiana se ha tornado aún más insoportable, padeciendo grandes penurias debido al muro dinerario y al comportamiento voraz de los señores del capital. De manera que se ha hecho de otra forma patente, una vez más, la índole aplastante del sistema. Razón por la que, según la teoría crítica de Teodoro Adorno, una universal opresión social proporciona por su negatividad una imagen de la libertad. Estamos así ante un etos que se comporta de forma reactiva a ese acendrado aplastamiento, por lo cual en esas condiciones lo suponemos capaz de reconocer la contradicción multidicha, quizás solo posible en un matiz de barroquismo, pero que al estar en posibilidad de hacerse de una imagen de su libertad frente a la opresión social, da un paso fuera de lo estoico, pues dicha imagen requiere de la reflexión para ser constituida en sus primeras fases. Este es, pues, el problemático concepto de etos barroco. Por último, etos y cinismo peyorativo. Ahora, si toda forma estoica ha quedado subordinada al cinismo de la civilización, queda por discernir cómo se resignifican los comportamientos. Lo primero es que este cinismo peyorativo, como paquete ideológico actitudinal y como práctica concreta, surge debido al endurecimiento de la contradicción del valor y el valor de uso concomitante a la implementación de una política mundial, cuya finalidad última es el aumento de la tasa de ganancia. Una forma de dominación ideológica que incluyó la subordinación de todos los valores de la cultura al valor económico, impuso un comportamiento que vació en diferentes tiempos, pero de modo inexorable, el ámbito de los valores ético-morales. En determinado momento, todo tuvo un precio en el mercado. El móvil de todo comportamiento fue, ya sin ningún tapujo, la obtención de profitos. Pero de todo esto anterior, un comportamiento quizás fundamental sea la subsunción de la subjetividad humana al sujeto abstracto capital. Ulteriormente, y como culminación, se pasó a dejar caer la ironía y asumir abierta y explícitamente la destrucción de una parte de la humanidad y del otro, la naturaleza. Fue así que se configuró este modo de organizar el mundo de la vida, que no es solo un modo de producción o un sistema social, sino el atroz hombre sin cualidades, cuya única cualidad es el valor del lucro.
El cinismo de la civilización llena por completo la experiencia y se entreteje de forma compleja con las figuras del sistema estoico. Posiblemente dicho cinismo significa admitirlo sin ambajes. Escribieron Adorno y Horkheimer, cito, un cinismo participante que se adapta al todo. Fin de cita. Y esto podría ser algo decisivo, pero que señala al mismo tiempo una diferencia igualmente decisiva. Se puede practicar un comportamiento, ethos, que no deje caer la ironía y que no busca obtener beneficio de la destrucción del cuerpo social o de lo otro. No se adapta al todo ni lo consciente, debido a que, parafraseando a estos autores, desenmascaró la caída de la ironía, si esto fuese posible, tomando postura en su negativa en favor de la revolución. Y es en este tenor que, formando parte del sistema cínico de la civilización, su comportamiento de resistencia y rebelión se distingue del ethos barroco, en que no actúa como si fuesen posibles los valores de uso, aún en medio de la ruina provocada por el sistema del capital, significando una triste tragedia. El ethos cínico no deja caer la ironía, pero tampoco hace esta escenificación. No participa en las formas de destrucción de otros humanos, ni de lo otro, la naturaleza, pero tampoco ejerce la corrupción aprovechando los puntos ciegos del sistema. Por así decirlo, se trata de un cinismo que busca la reposición de los valores ético-morales, lo cual no descartamos que posiblemente sea otra figura de escenificación. Esto es justamente el ethos barroco cínico, una forma de naturalizar dicha radicalidad que se le presenta como una experiencia aún más insoportable, una vida aún más dañada. Es un ethos que, al tiempo que reconoce la contradicción del valor y el valor de uso, no puede hacer otra cosa que colocarse en su contra, justamente debido a este daño, lo cual no quiere decir, por otra parte, que sea revolucionario. Los individuos son hechos a un lado, excluidos y marginados, destinados a la aniquilación, obligados a dejar sus hogares y su tierra natal para terminar en el fondo del mar, o muertos a palos, o abatidos por un forzado sicariaje. En fin, la experiencia del peor lado, y que se caracteriza por su resistencia y rebelión, pero en un nivel que podría decirse es activo, a despecho del sistema mismo, produciendo por fuera desde su legalidad o sus protocolos de trabajo y disfrute. Su cinismo no es de entrada de raigambre filosófico, sino solamente porque su vida es la de un perro, pero en tanto que su condición le permite una imagen de sí mismo y de aquello que lo rodea, es que puede ir más allá de lo espontáneo y hacer que aparezca la reflexión. Esto es de un discurso que critica la opulencia insultante que lo rodea, que se ha curado a sí mismo de un consumismo inalcanzable y en el que ha podido ver su inutilidad. ¿Cuántas cosas hay que no necesito? Y por tanto, ya de raigambre filosófica. Por estas razones es que puede ser adjudicado al ethos barroco, pero distinguible de él, justamente porque se ubica en su límite, digamos, inferior. Es posiblemente un ethos barroco y cínico mayorativo. En conclusión, el cinismo mayorativo actúa solo tanto por las condiciones fragmentantes propias del sistema como por las propias que lo orillan a que no puede más que actuar solo. Sus esfuerzos por dejar de ser una mercancía son sistemáticamente anulados por el sistema, al igual que todo esfuerzo por una organización de la colectividad. En distintos sentidos y significados, vivimos una época de actualidad de la revolución, debido al avance totalitario del capitalismo histórico. Esto en tensión con una época de actualidad de la política, debido a la subordinación de la subjetividad humana por el sujeto capital. Y al parecer, también, entre otras cosas, en la época del complejo y problemático cinismo de la civilización, como un episodio en la lucha de clases. Todo lo cual contribuye en sus lados e individuos más aplastados y en la experiencia más agostada a recuperar la discusión sobre el problema de la libertad. Es por todo lo anterior que ambos cínicos, cito a Adorno para finalizar, sobreviven gracias a aquello que los hace saltar por los aires. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tu ponencia. Está muy interesante el tema del ethos barroco cínico, todas estas posibilidades de extender el concepto del ethos barroco críticamente. Muchas gracias. Ahorita vamos a dar paso a la discusión después de las dos ponencias. Seguimos con la ponencia de Rubén Osvaldo Moreno Pérez, que nos va a presentar una propuesta del cinismo como ethos barroco. Rubén Osvaldo Moreno Pérez radica en la Ciudad de México, es licenciado en Filosofía por la UNAM y actualmente cursa la maestría en Filosofía.
Recibió el premio a la mejor tesis nacional de la licenciatura en filosofía en 2017 por la Asociación Filosófica de México con la tesis El pirronismo de Hume. Rubén Osvaldo desarrolla actualmente una tesis sobre el pirronismo de Hume en estética específicamente, y los temas que principalmente trabaja son Hume, escepticismo y cinismo. Entonces, Rubén Osvaldo, vamos a escuchar una propuesta del cinismo como etos barroco. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias, Omar. Y a todos por su presencia. ¿Les puedo compartir pantalla? Sí. Claro que sí, ahorita los anfitriones, si nos pueden poner la función de compartir pantalla, por favor. Sí. Ya. Perfecto. ¿Ya la pueden ver? Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, ok. Bueno, la titulé una propuesta del cinismo como etos barroco. Son 9 cuartillas. En esta ponencia propongo que el cinismo clásico conforma un etos barroco y propongo también un ideal o puesta en escena de este cinismo. El beneficio de esta doble propuesta será para el cinismo y la comprensión del etos barroco. El cinismo nunca ha sido definido. El pensamiento de Bolívar Echeverría permite definirlo y al mismo tiempo el cinismo sería un momento cúspide del etos barroco. Expongo entonces la idea del etos barroco de Bolívar Echeverría, luego una suma del cinismo y finalmente conjunto los resultados. La primera sección la titulé el etos barroco. Todos los etos, que son 4, giran en torno a uno, puesto que el capitalismo es un hecho y son los modos de interacción con él, que es el etos realista. El etos realista radica en la valorización del valor, el valor como único valor, el desarrollo de la productividad, anulando toda disidencia. Los etos se dan en combinación y predominan en ciertas épocas y lugares. El etos romántico acepta como inevitables los fenómenos atroces del capitalismo a favor de la empresa. El etos clásico desvía su mirada de esta valorización atroz, expulsándola del humano y continúa su marcha. El etos barroco es una forma de resistencia a la realidad capitalista. El etos barroco es una vuelta a la riqueza natural a través de las formas que se aplican a la forma natural, siendo, por tanto, una afirmación de estas formas artificiales a través de su negación. El etos barroco permite plantear diferentes salidas a la crisis civilizatoria propiciada por el capitalismo, que, cito a Echeverría, en lugar de satisfacer las necesidades humanas, las elimina, y en lugar de potenciar la productividad natural, la aniquila. Hasta aquí la cita. El etos barroco es meridional de los siglos XVII y XVIII y da sus características al fenómeno artístico del barroco. Pues cito, es asunto del arte la puesta en evidencia del etos de una sociedad y de una época. Y es también propia de América Latina, el etos barroco, por el acontecimiento de la conquista ibérica y su carácter marginal respecto a Europa. El barroco en el arte es complicado, recargado, ceñido a la forma, surge de la crisis de lo clásico y se mantiene en él y le da su propia dramaticidad. El etos barroco para América Latina es una tendencia, no una sentencia. Y esto porque es considerado como premoderno y tiende a infravalorarse. El siglo XVII de América Latina se definió por el drama de la evangelización y el paso al drama civilizatorio y cultural. Los elementos de las culturas humanas no parecen poder situarse uno al lado del otro o combinarse, sino que su relación es la del devorar. La cultura europea y la cultura americana son de todo punto distintas. Su tecnología, su tierra, su tiempo. En América Latina no había cultura que dominar porque ya no era central. No había cultura dominante porque Europa cortó el cordón umbilical. La única unión entre los mundos provenía del deseo de civilización. Solo quedó una relación basada en la no agresión. El dominado no puede decir no porque altera al dominante. El dominante no puede esperar el sí porque valida al dominado. El sí y el no, la afirmación y la negación son el núcleo necesario de todo código de comunicación, de todos nosotros, ustedes. Por eso expresar no es barroco, porque pasa por juegos imbricados del sí y esta es su dinámica. Cito a Echeverría. Trabajar sobre el orden valorativo que lo sostiene, sacudirlo, cuestionarlo, despertar la contingencia de sus fundamentos, exigirle que dé más de sí mismo y se transforme, que se traslade a un nivel superior donde aquello que para él no debería ser otra cosa que un reino de contravalores
condenado a la aniquilación, pueda salvarse, integrado y revalorado por él. Aquí sigo exponiendo a Echeverría. Esa sección la llamé el cinismo como acto realista. El cinismo tiene una versión falsa de sí mismo y es apagado por la modernidad capitalista. De acuerdo con Echeverría, el falso cínico, cito, es alguien capaz de llevar a la práctica la intención irónica de aquellas famosas propuestas antropofágicas que sustituyen a la ley con corrupción. Toda la civilización es falsamente cínica y aprovecha el distanciamiento existente con lo natural. El falso cinismo trata de, o sea, comparado con el cinismo clásico, trata de justificar la crisis civilizatoria. En su forma de humanismo, supone al ser humano como creador de la naturaleza y de la armonía, proponiendo la solución de los problemas. El falso cinismo es un hecho realista y se sirve de la figura de la revolución, de la nación y de la democracia como mitos para disfrazarse. El mito de la revolución pretende volver a los inicios y refundar la vida social. Sin embargo, opera enteramente al interior del capitalismo. La nación es la justificación para el emprendimiento de monopolios identitarios en el marco de una competencia mundial. La nación es mítica bajo el concepto de solidaridad económica para sociedad de individuos, porque reproduce los esquemas del capitalismo. La democracia engaña haciendo creer que traduce recíprocamente los intereses privados y los públicos, sumiendo todo en la lógica del capital y estableciendo sus respectivas oligarquías. La posmodernidad está fatigada en su esperanza por el bienestar. Por eso ha de, cito, contentarse con ser la administración de una crisis declarada insuperable y hacerlo de manera cínica. Hasta aquí la cita. Este agotamiento se observa en parte en los regresos fundamentalistas del tercer mundo, como una vuelta a figuras religiosas no reemplazadas. La política moderna es una ilusión, de ahí que las salidas a la modernidad capitalista no puedan partir de ella ni de las religiones anteriores. La sociedad no debe esperar una solución mágica, sino que, y cito, el problema que se le plantea consiste en establecer los puntos de contacto en los que la búsqueda reformista de un juego democrático, apropiada para la conversión de los intereses civiles en voluntad ciudadana, se toca con la búsqueda revolucionaria de una ampliación sustancial de la escala de medida en la que la sociedad es capaz de tomar decisiones sobre su propia historia. Aquí doy notas adicionales sobre el barroco. Dice, no hay categoría para conciliar opuestos entre necesario y contingente, útil e inútil, sentido y sin sentido. En el siglo XVII, la necesidad de decidir y conciliar fue mayor y los opuestos se hicieron intercambiables. El primer etos moderno debe integrar estos opuestos. El barroco, decidiendo, traslada esta dificultad a otro plano. Este plano es una suspensión. El etos realista, en su sabiduría, como un cinismo, busca el saber útil, el ingenio, el valor. En América se sigue la legalidad europea, abusando de ella para transgredirla, formando una nueva legalidad, una economía informal. Surge así la política barroca de traición e hipocresía. Solo mediante este barroco, la realidad americana puede representarse y evitar afirmarse como rebelión. Tiene que representarse en la vida cotidiana. Esa es una estetización. La bella se vuelve el transporte de los valores. Voy a leer un poco más rápido porque creo que me está ganando el tiempo. La vida humana se compone de momentos extraordinarios, del poner en cuestión y el surgir la rutina productiva. En la ruptura hay tres esquemas: el del juego, el de la fiesta y el del arte. Estos esquemas restituyen la vida y el tiempo ordinario. El juego invierte azar y necesidad, caos y regularidad. La fiesta es un abandono, una estrategia de supervivencia histórica, donde objetividad y subjetividad se entremezclan. Cito a Echeverría: con la experiencia estética, el ser humano intenta traer al escenario de la conciencia objetiva, normal, rutinaria, aquella experiencia que tuvo mediante el trance en su visita a la materialización de la dimensión imaginaria. En la vida religiosa de la Edad Media primó el tiempo ceremonial, que marcaba el tiempo de producción y el tiempo extraordinario. En el siglo XVII, esta ceremonialidad dio paso a un sujeto que marca la socialidad o el tiempo social. El barroco no tomó partido por ninguno de los dos, unió lo eclesial y lo civil. El barroco desdibuja la realidad y la ilusión en la vida cotidiana, hace teatro. El mito cristiano que a lo largo de 1000 años se apropió de cualquier otro mito, pero la realidad mostraba al mundo terrenal como producción, trayendo consigo la muerte de Dios. Dios quedó como un lugar indispensable, una estructura, una experiencia individual.
Esto permitió, cito, hablar del mundo como un lugar de oportunidades y perfeccionamientos, y a ignorar aquello que obliga a tratarlo exclusivamente como un lugar de condenas y penitencias. Hasta aquí la cita. El combate entre el acto y la suerte trajo un conflicto del individuo con Dios, buscando al tercero excluido, la sabiduría de Dios, que ve la autorrealización como gracia y la fatalidad como acción, confundiendo los opuestos. El catolicismo cayó en la casuística y acudió para salvarse a una figura redentora, mediadora entre Dios y los seres humanos, la Madre de Jesús. Desde el arte clasicista, el barroco es superficial. Desde el arte romántico, el barroco no es creativo. En el arte barroco se compenetran el medio y el fin. Cito, se vuelve imposible distinguir que en ella el arte barroco es genuino. No trae el arte barroco una realidad ni la reproduce, la sustituye. Lo que el arte barroco reproduce es su ethos, reproduce su manera de superar la ambivalencia, convive con el juego y la fiesta, y es popular, cito, contribuye a desrealizar la realidad de la modernidad capitalista. Desde la Revolución Francesa y hasta los 60 solo puede agitar el ethos romántico, la rebelión y creación. Eh, Esto es el ethos romántico, ¿no? La rebelión y la creación. La modernidad se ha resistido reinventándose como posmoderna, pero trae consigo a la estrategia barroca. Cito, el comportamiento que caracteriza al artista barroco en la preparación de oportunidades de experiencia estética contiene la clave del comportamiento barroco en general. El artista barroco hace recordar, da a conocer, multiplicando en palabras y obras un nuevo significado. Lo excluido, cito, que la vida civilizada puede seguir siendo moderna y ser, sin embargo, completamente diferente. Esa sería la finalidad del ethos barroco. Aquí expongo al cinismo hasta el siglo XVII y ya concluyo conjuntando ambas ideas, cinismo y ethos barroco. El cinismo es una corriente filosófica reconocible por su forma de vida y no por un aspecto teórico. Su estilo práctico es único en la historia de la filosofía. Sus principales figuras en la antigüedad fueron Antístenes, Diógenes, Crates e Hiparquia, a quienes se conoce por sus anécdotas. Antístenes fue discípulo de Sócrates, de quien conservó el cuidado del alma, el menosprecio de los bienes de la fortuna, el afán por el diálogo y la crítica a los políticos. Tuvo amplios intereses y escritos, y aunque no fundó una escuela, tuvo seguidores. Es el precursor de los cínicos, por su proclama de la autosuficiencia del sabio en cuanto a felicidad. Cito a García Gual, fue en todo caso el precursor de Diógenes el perro y el dabón que une a este con el socratismo. Se cuenta que Antístenes, viendo una procesión de caballos briosos, le dijo a Platón, me parece que tú también serías un caballo pomposo. También que causó el destierro de Anito y la muerte de Meleto, pues topándose con unos jóvenes del Ponto, llegados por la forma de Sócrates, los condujo ante Anito y les dijo que era más sabio que Sócrates en conducta. Por eso los que estaban alrededor se irritaron con él y consiguieron desterrarlo. Diógenes llevó a la literalidad las máximas de Antístenes, pisando los tapices en una reunión, dijo que pisaba la vacua sabiduría de Platón. Voy a tratar de saltarme unas cositas. Diógenes es el cínico por antonomasia, escribió algunos libros y quizá una tragedia que no se ha conservado. De Crates pues sabemos que era como Diógenes, pero más tranquilo y amable. Hiparquia se dice que hacía lo mismo que el resto de los cínicos, especialmente Diógenes. Bueno, aquí es el cinismo hasta el siglo VI después de Cristo. Durante los siglos I y II antes de Cristo, el cinismo se desarrolló principalmente de manera epistolar. Circularon cartas apócrifas que pretendían provenir de Diógenes y Crates. Durante los siglos I y II después de Cristo, cito, los hombres pudieron seguir la vida cínica de manera encomiable, tanto en Grecia como en Asia Menor, pero sus nombres no han sobrevivido por carecer de admiradores entre los romanos. En el siglo II después de Cristo aconteció el apogeo cínico en cuanto a número, según las referencias en la literatura. Sin embargo, no se alegaron escritos. Las filas cínicas se suministraron de esclavos, artesanos y charlatanes. La época permitía vivir sin trabajo y el libertaje romano les dio mayor estímulo. Para los siglos III a VI después de Cristo existe poca evidencia de los cínicos, pero la suficiente para demostrar su existencia y la invariabilidad de sus formas. Aquí lo importante, o lo que quiero yo destacar, es que el cinismo no varió hasta el siglo VI y tampoco hasta el siglo XVII, aunque se hizo apócrifo y epistolar. Siempre la figura fue Diógenes y las anécdotas que todos conocemos, en especial las que
las bromas, ¿no?, que supuestamente le hacía a Platón. La siguiente sección es el cinismo en los siglos XVI y XVII. Durante el Renacimiento francés, el cinismo fue ocasión perfecta para la imitación, dada su retórica y su carencia de teoría. El cinismo fue explorado partiendo de su invención a nivel literario, dando resultados a la vez serios y cómicos. La fuente principal fue Diógenes Laercio, sobre todo a partir de 1570 para toda Europa. Y aquí menciono lo de las cartas y que se hacían apotegmas, refranes, chistes, acertijos, símiles, preguntas y respuestas. Gracias a esto se formó lo que puede denominarse un conocimiento general o popular del cinismo clásico. Y cito a Roberts: a este proceso, que a falta de un término mejor se le puede llamar proverbialización, es típico de la recepción del cinismo antiguo a lo largo de los siglos hasta la actualidad inclusive. Sin embargo, esta proverbialización dio origen al sentido peyorativo del término cinismo a partir del siglo XVII. Y el tratamiento cínico perduró hasta finales del Renacimiento. El cinismo, por tanto, de entrada al siglo XVIII, fue reconocido en la figura de Diógenes mediante dos características centrales, aunque esto es discutible: el regreso a lo natural y la irreverencia cultural. Y aquí es donde conjunto los resultados, y aquí me voy un poco más despacio, son 2 párrafos. Entonces es el cinismo como antes barroco. Aunque reconocible, el cinismo nunca fue definido en la antigüedad. En nuestra época se le ha definido como el desenmascaramiento de lo natural, por Michel Onfray, o como el decir la verdad, como Foucault, y en el libro que se editó hace 2 años de los filósofos cínicos, em, como una posibilidad del cuerpo y el espíritu, o como una asunción que va más allá de la metafísica, buscando la fisis natural. También se puede definir como descendencia de la sabiduría socrática, o como una denuncia desde el cuerpo de la contradicción entre el discurso y la acción, algo más político, o como una reacción a la amenaza de la libertad y la filosofía, o un accidente social, más hegeliano. Y aquí está en un párrafo mi propuesta, espero no ser demasiado simple. Históricamente, el cinismo ha escapado a las definiciones, como si él consistiera en una gran contradicción, como entre ciudad y animalidad, verdad y teatralidad, socialidad e individualidad, dialéctica y broma, acción e indiferencia. El cinismo no puede ser entendido mejor, creo yo, que como conciliación de los opuestos, siguiendo a Bolívar Echeverría. No puede imaginarse un juego, una fiesta y un arte, como serían las anécdotas, más grandes que el cinismo. El cinismo tiene que poner algo en escena, siguiendo a Echeverría, y sugiero que el ideal, el trance o lo que pone en escena y que trae consigo el cinismo, bueno, esto ya es muy personal, es el de la destrucción de la falsedad personal, de todas las mentiras, el de hacer las trizas sin dejar posibilidad de levantarse. Esto que se asoma podría traer una nueva manera de vivir la modernidad capitalista. Es lo que tenía que exponerle. Seguramente puedo hacerlo más claro más adelante. Voy a quitar la pantalla. Muchas gracias, Rubén Osvaldo. Muchas gracias por tu ponencia. Sí, También está. sí, ya está la pantalla, muchas gracias. También muy interesante y ahondando en las relaciones entre el etos barroco y el cinismo, tal como se había planteado también la primera ponencia de Héctor, ahora la tuya, Rubén Osvaldo, nos está dando más elementos para conocer y profundizar estas relaciones. Muchas gracias. Y entonces, pues continuamos con nuestra última, como dicen, es último, pero no el último, nuestra ponente Andrea Torres Gaxiola, que nos va a presentar la ponencia Blanquitud y Racismo. Andrea es traductora y doctora en filosofía por la UNAM, donde se desempeña como profesora en el Colegio de Filosofía. Andrea se ha especializado en la obra de Karl Marx, así como en el marxismo y teoría crítica contemporánea. En particular, Andrea se ha especializado en las obras de Kojin Karatani y Bolívar Echeverría. Y bueno, desde luego es autora de uno de los libros que se presentaron hoy a la 1 de la tarde, que es La técnica del capital. Igual me gustaría mencionarlo. Y pues, sin más preámbulo, le damos la palabra a Andrea
Torres Gaxiola con Blanquitud y Racismo. Adelante, Andrea, por favor. Muchas gracias, Omar. Bueno, voy a pasar a leer porque nos queda poco tiempo. Bueno, esta ponencia titulada Blanquitud y Racismo, así se titula, y bueno, empiezo. En este trabajo nos interesa explorar la noción de blanquitud a través de la influencia que Weber tuvo en la obra de Echeverría. Tanto la noción de blanquitud como la de etos están claramente influenciados por los trabajos de Weber sobre la modernidad capitalista y la importancia del calvinismo en su conformación. Max Weber mostró en su ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo la conexión que existe entre el protestantismo calvinista y el capitalismo a través de la noción de trabajo. Por su parte, Echeverría, en su ensayo Imágenes de la Blanquitud, plantea la conexión entre el etos realista y el racismo del capital, acuñando el concepto de blanquitud y su dialéctica interna, esto es, la posibilidad de transformarse en un racismo de la blancura. La propuesta de Echeverría, así como la peculiaridad de su teoría marxista, se halla en comprender cuáles son las identidades y las formas de resistencia que se desarrollan en el interior del hecho capitalista. De manera que una de las problemáticas en las que le interesa inquirir es la siguiente: ¿de qué modo las formas de vida en sentido amplio se ven transformadas por su sometimiento al principio de la valorización? Una posible respuesta sería la siguiente: la subsunción del proceso productivo al principio de valorización provoca que la forma social natural, la forma que las sociedades toman de manera espontánea, se vea también impactada. A partir de esta problemática, nuestro autor indaga en la esfera de lo cualitativo, en los mecanismos de sometimiento, así como en las formas de resistencia a la vida que surgen de este sistema económico. En este trabajo, concretamente, nos concentraremos en dos posibles resoluciones del conflicto: el etos realista y el etos romántico como identidades militantes del capital. El concepto de blanquitud ofrece una explicación al racismo de la modernidad. En este sentido, en este trabajo, partimos del principio de que el capitalismo es antes que nada un modo segregacionista de reproducción de la vida social, que con el fin de alcanzar la valorización del valor debe expulsar e incluso sacrificar a enormes masas de seres humanos. Con ello intentaremos comprender de qué manera ha sido posible legitimar, naturalizar este principio de exclusión que lo estructura. La blanquitud es, a nuestro modo de ver, un instrumento de control a través de una identidad que permite establecer un criterio de pertenencia a la comunidad del capital y al mismo tiempo un criterio de exclusión. Bueno, primero, blanquitud. Para Echeverría, la blanquitud es, y cito, fundamentalmente una definición racista del otro. Fin de la cita. Sin embargo, este racismo no responde necesariamente a un principio de orden étnico, como en el racismo tradicional, sino de orden ético. En una entrevista a Echeverría señala lo siguiente, y cito: la blanquitud es un concepto que me parece a mí puede servir para explicar las razones de la selección genocida del mundo contemporáneo. Es una idea que se conecta con la de Max Weber, es decir, hay un tipo de ser humano que está siendo requerido, exigido, por lo que él llama el espíritu del capitalismo. Fin de la cita. El término blanquitud es acuñado por Echeverría para destacar el carácter ético simbólico de la identidad realista del capital en detrimento de su carácter biológico fenotípico propio del racismo tradicional. Sin embargo, la blanquitud no por ello prescinde para Echeverría de la radicalidad de la violencia que implica el racismo, ¿no? Este debate ya había proliferado desde al menos los años 60 en los Estados Unidos. Por ejemplo, James Baldwin señala que no existe algo así como una comunidad de la blanquitud. No podría esta identidad constituir una forma social natural, sino que su función es la de justificar la opresión y el sacrificio del otro. Y cito a James Baldwin: América se volvió blanca debido a la necesidad de negar la presencia negra y justificar la subyugación de los negros. Ninguna comunidad podría establecerse en un principio tal, o, en otras palabras, ninguna comunidad podría establecerse sobre dicha mentira genocida. Fin de la cita. Se trata de una identidad que, a la vez que confirma la pertenencia,
lo hace siempre contraponiéndose a un otro subordinado, marginalizándolo, incluso sacrificándolo. Para Ruth Frankenberg, por ejemplo, la blanquitud es fundamentalmente un comportamiento que responde a una construcción identitaria. Pero también se trata de una identidad ambigua, pues cito, los judíos americanos, los italianos americanos y los latinos en distintos momentos y desde posiciones políticas variadas han sido vistos tanto como blancos como no blancos. Fin de la cita. No refiere así a una comunidad en particular o bien a la apariencia física de determinados individuos, sino que depende siempre de un comportamiento que en cierta medida manifiesta una posición de privilegio, la cual significa que estamos hablando más bien de una construcción imaginada del tipo de ser humano que se sitúa y elige a través de su comportamiento, de su compostura, una posición de dominio. Pero el aporte de Echeverría a este debate reside en conectar, fuera de un marco de referencia norteamericano, tanto la importancia del carácter genocida de dicha identidad como su carácter ambiguo y ficticio provocado por la misma artificialidad del principio de valorización. Sostenemos que para Echeverría la identidad de la blanquitud resuelve el conflicto entre forma natural y forma de valor, construyendo a partir de un proceso de subsunción profunda de la reproducción social al hecho capitalista, una identidad que gravita en torno del principio de valorización, esto es, en torno de la noción de profesión y trabajo. Así, a partir de una revisión de los planteamientos de Weber en sus textos sobre el cristianismo calvinista y su afinidad al capital, intentaremos encontrar elementos de este etos realista que propone Echeverría. Bueno, 2. La subsunción de la blanquitud. Consideramos que lo que Weber realiza en la ética protestante y el espíritu del capitalismo es un ejercicio similar al de Marx, al describir el impacto de la técnica del capital, esto es, la descripción de un instrumento que posibilita la subsunción de la vida humana a determinados fines. La construcción de una identidad centrada en el trabajo y éxito individual, imbuida de un halo de santidad que permite quebrantar la resistencia de la sociedad al nuevo orden que trajo consigo el capitalismo. Si bien el argumento de la subsunción en Marx describe el proceso con el cual se subordina la producción a la autoridad del capital, este argumento puede extenderse al ámbito de lo cultural y la vida cotidiana. Esto es, la subsunción no solo acontece en el espacio de trabajo. Se trata de un proceso de largo alcance que culmina para Marx con la revolución industrial, en la que la máquina se posiciona como el núcleo mismo de sentido e impone un control del tiempo y del espacio que busca el ahorro y la obtención de ganancias. La teoría de la subsunción es así una teoría de la transformación del ordenamiento de la experiencia espacio-temporal y de los instrumentos que lo permiten. ¿En qué sentido la blanquitud funciona también como una subsunción real de la vida al capital? La blanquitud es antes que nada una identidad que tiene de nuevo como núcleo de sentido el trabajo. Echeverría, como hemos dicho, toma esta teoría para explicar la metamorfosis que provoca el hecho capitalista en los modos de vida espontáneos. Los distintos modos de autorreproducción a los que llama él formas sociales naturales, y implican, y cito, una creación o recreación, un juego permanente de autoidentificación para hacer y rehacer su propia polis. Fin de la cita. Es decir, se trata de un proceso de construcción de una identidad colectiva. No obstante, en el interior del hecho capitalista, además de este primer principio de identificación, para Echeverría existe otro que de manera contradictoria se impone exógenamente y de forma de sentido. Y cito a Echeverría. Según la crítica de la economía política de Karl Marx, en la vida social mercantil capitalista rigen simultáneamente dos principios que le son inherentes, dos coherencias o dos racionalidades que son contradictorias entre sí, la del modo de la forma natural de la vida y la del modo o la forma de valor. Son además dos lógicas de las cuales la segunda, la del valor, está en permanente proceso de dominar sobre la primera, la natural, o de subsumirla. Fin de la cita. De este conflicto se desprenden 4 identidades, 4 formas, 4 etes a su modo de ver, pero no entraremos en esa discusión.
Sin embargo, nos interesa señalar las características de esta vía realista. ¿En qué sentido este etos subsume realmente a la vida cotidiana? De la misma manera en que la subsunción real de producción transforma la temporalidad y espacialidad del trabajo, la subsunción real del mundo de la vida a la identidad calvinista tiene como sentido un control del tiempo y del espacio profundo, pero en la cotidianidad. Se trata propiamente de un método que ofrece un telos moral al individuo y cito a Weber. Por tanto, el primero y el principal de todos los pecados para el calvinismo es la dilapidación del tiempo, perder el tiempo en la vida social, en el cotilleo, en lujos, incluso en dedicar al sueño más tiempo del indispensable para la salud. Es absolutamente condenable desde el punto de vista moral. Fin de la cita. En efecto, el surgimiento de la Reforma protestante tiene como origen el interés de establecer un poder religioso mucho más autoritario. La consecuencia fue la construcción de la mentalidad económico moderna necesaria para legitimar el sentido de la nueva economía. Esta permitió transformar el modo en que se aplica la autoridad de la Iglesia Católica, la cual era, para sus opositores, nos dice Weber, demasiado dócil. Se trataba de someter la conducta individual al credo. Y cito a Weber, la forma más insoportable que cabría imaginar de control eclesiástico sobre la vida individual sería el dominio del calvinismo. Fin de la cita. De acuerdo con Weber, el poder de la idea de la predestinación fue aquello que permitió concederle la importancia que necesitaba la ética del trabajo. El núcleo de la ética protestante de corte calvinista se halla en esta idea. Este principio consiste en que Dios sabe de antemano quién o qué grupo de la humanidad está destinado a la vida eterna. Para los demás, la gracia divina es inaccesible. De esta manera, el calvinismo adopta un posicionamiento realista frente a la propuesta católica. El calvinismo niega toda técnica mágico-sacramental que permita la salvación. Es en esencia sectario. El sacrificio del otro es una realidad innegable para esta confesión. Sin embargo, ¿cómo es que el fiel puede saber si forma parte del pueblo elegido? El creyente necesita de una prueba manifiesta de su pertenencia al grupo de los santos. La garantía solo puede ser obtenida por medio del estricto apego a una ascesis que demuestre su alejamiento de todo acto superfluo. Además, exige de su comunidad establecer vínculos solo con los miembros que se conducen con esta técnica. Así, el puritanismo generó un método de salvación secular, el trabajo. Para Weber, es esta noción la que establece una conexión entre el principio ascético y la actividad económica. A través de los frutos de la propia actividad laboral se comprueba el fin providencial. Éxito monetario, terrenal y salvación celestial están conectados. La nueva concepción permite, por una parte, infundir una convicción de la disciplina del trabajo, por otra parte, la consecución de dicho método y los beneficios que aporta al individuo le garantizan su estado de gracia. Para Echeverría, el calvinismo construyó así un grado cero de la identidad. Una identidad en la que el conflicto entre los dos principios de reproducción se resuelve por la aceptación proselitista del principio de valorización. Este trabajo se transforma en una técnica de sacrificio del valor de uso, de todo goce, en favor del valor. Y la elección de este método señala la pertenencia a la comunidad del capital. Y cito a Echeverría, todo está en saber llevar o portar esa otredad en estricto apego a las leyes del comportamiento ético puritano o realista y los mínimos requerimientos de una apariencia étnica blancoide o parecida a la norma europea. Fin de la cita. Pero al mismo tiempo se transforma en un principio de exclusión. El trabajo precarizado y enajenado que el capital ofrece siempre impide construir un sentido de pertenencia y de verdadera vocación. La clase obrera, señala Echeverría, fracasa siempre en su intento de alcanzar la blanquitud. En el interior de la ética ascética que el capital exige, se halla ya un elemento de jerarquización y exclusión. Una ética que levantó un abismo entre las relaciones personales, que disolvió las relaciones comunitarias en favor de la dedicación individual a la obra de Dios.
La sospecha del otro, en este sentido, estaba siempre presente, y cito a Weber, el odio se aplicó también a la persona, no solo al pecado. Fin de la cita. Este es un racismo, entonces, de orden ético, debido a que el principio de pertenencia es la riqueza obtenida gracias a la adhesión a una técnica instrumental del trabajo. Ahora, a continuación, pues voy a hablar de la relación que existe o que puede ser planteada entre el etos realista y el etos romántico, y que a mi modo de ver está presente en Imágenes de la Blanquitud, ¿no? Pero Weber se cuestiona lo siguiente en su célebre obra. ¿Es la ética del capital una característica biológica de los pueblos noroccidentales? Echeverría no quiere ofrecer una respuesta a esta cuestión, sino que más bien la transforma. Sostiene que este fue el proyecto del nacionalsocialismo. Un intento, pues, que es evidentemente psicótico, es decir, pues fuera de toda realidad, que desencadenó el genocidio del pueblo judío. La cuestión entonces se transformó. ¿Por qué? Por periodos, en una sociedad fundamentada en un racismo ético, se retorna a un racismo de orden étnico. Y nos dice Echeverría que esto ocurre cuando, en la añoranza de un gran pasado, de la gran nación, de aquella comunidad natural perdida, se naturaliza y se exaltan los valores propios del capital. Y la identidad realista acepta la contradicción, si la identidad realista acepta la contradicción del hecho capitalista y asume con toda convicción la lógica del valor que se valoriza, la identidad romántica, en cambio, niega la contradicción, pero afirma el principio del valor como un elemento propio del valor de uso. Es decir, la estrategia romántica es aquella que busca defender a la lógica del valor como si esta fuera una característica de la forma social natural. En los términos de Echeverría, el etos romántico identifica el plano ético-social como un plano social natural de la vida humana. De manera que la identidad de orden ético se transforma en una identidad étnica propia del pueblo en el que se originó. La estrategia romántica de la blanquitud transformada en blancura es desarrollada brevemente al final de su texto, Imágenes de la Blanquitud, cuando avanza en la interpretación del arte nazi. Entonces, la blanquitud es tolerante, pues es capaz de incluir miembros de otras etnias si participan de la ética racional que requiere el capital, a pesar de que asume que el grupo siempre será finito, esto es, que una parte de la humanidad será excluida. En cambio, el racismo de la blancura busca encontrar en la etnia el carácter mismo de la lógica del valor, y cito a Echeverría. El racismo de la blanquitud fue sustituido entonces por un racismo exaltador de la blancura. Fin de la cita. Esto significa que para la Alemania nazi, participar de la identidad capitalista sí requería una blanquitud étnica. En este sentido, para el nacionalsocialismo era fundamental mostrar que el cuerpo del pueblo ario manifestaba las virtudes propias que el calvinismo apreciaba: la compostura, el recato, la ascesis y la acción metódicamente racional. Por ello, señala Echeverría que el movimiento nazi no fue, y cito, una estrategia de resistencia, sino una estrategia romántica, ultracapitalista. Fin de la cita. Para mostrarlo, Echeverría avanza hacia una crítica del arte nazi y en esta estética busca encontrar en la forma las virtudes de la moral puritana, esto es, la estética nazi busca en la forma natural el principio ascético instrumental. Y cito a Echeverría, se trata de desencubrir y enfatizar las virtudes y gracias de la blancura aria, presentando una consistencia biológica de esta con la condición como la condición indispensable de la blanquitud genuina reconquistada. Fin de la cita. Pero en esta búsqueda por encontrar la virtud productivista, el arte nazi provoca, y cito, un sacrificio de la forma natural de la vida humana y la riqueza cualitativa del cuerpo humano. Fin de la cita. Esta estética así exhibe abiertamente que la blanquitud es un proyecto genocida.
En este sentido, la propuesta de Echeverría resulta interesante para entender en qué radica el racismo de la blanquitud. Se trata, pues, por una parte, de un tipo de racismo que por momentos es tolerante y racional, pero en el cual, con todo, se asume el sacrificio como hecho innegable y donde la sospecha del otro está siempre presente. Pues el ser humano es quien pertenece al pueblo que está destinado a realizar la obra del Dios capital. Además, la inercia colonial en el interior mismo de la sociedad moderno capitalista trae consigo otra clase de racismo, el de la blancura, y cito Echeverría, oculta principalmente en el tercer mundo la devastadora forma en la que se hace realidad la moderna definición racista del otro, es un hecho que no se reconoce y que no es tratado como una práctica genocida. Ya para concluir, como sostiene James Baldwin en los Estados Unidos, blanquitud y blancura son dos facetas indisolubles de un mismo principio de constitución de dicha nación. Para este autor, la identidad de lo blanco es una construcción artificial, una ficción que justifica y naturaliza la sistemática práctica genocida del pueblo negro inmigrante. En efecto, se trata de un principio falsamente identitario, de una concreción falsa de lo humano, de manera que ser blanco es en realidad elegir ser blanco. Esto es, se trata de una elección moral de conducta y pertenencia en la que se acepta el proyecto genocida. Y así, pues, James Baldwin nos dice, nadie es blanco antes de haber migrado a los Estados Unidos. Y bueno, ya, aquí me termino. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu muy interesante ponencia, interesantísima también. De todas las que hemos escuchado ponencia, blanquitud y racismo, y por señalar de manera muy general, lo diré, estas tensiones entre racismo ético y racismo étnico. Está muy interesante. Son las 7:19, casi 7:20. Estamos muy bien, tenemos 25 minutos todavía para una ronda de comentarios preguntas a nuestra ponente y a nuestros ponentes, ya sea por la transmisión en vivo en la plataforma Facebook o aquí en la sesión de Zoom. Pues estoy checando a ver si tenemos algún comentario en la transmisión. A mí me parece que no, parece que en Facebook no. Y no sé si alguien aquí adentro de la sesión quisiera hacer alguna pregunta o comentario para Andrea, Héctor o Rubén Osvaldo, o para los tres. Y si no fuera el caso, pues yo sí, a mí sí me gustaría intentar dos preguntas. A ver, déjenme checar. Parece que aquí no hay nadie ahorita que quiera intervenir. Bueno, yo quería hacer una pequeña pregunta. Yo tengo una pregunta. Perdón, adelante, perdón, discúlpame, Aureliano, se me cerró la adelante, Aureliano, perdón. Una pregunta, Andrea. Yo nunca he entendido realmente la predestinación. No la entiendo, es decir, entiendo la predestinación, pero lo que no entiendo es cómo, asumiendo el principio de predestinación, no se suicida las 3/4 partes de la humanidad. Es decir, siguen creyendo, es decir, entiendo que la ética protestante es un dispositivo para ayudar a aquellos que creen que son los elegidos, pero los que no llegan a construir y hacer funcionar este dispositivo, ¿qué con ellos? Es decir, ¿qué se vuelven? Es decir, cínicos. ¿O qué? Es decir, ese paso de la construcción de toda una conducta,
tiene algo más que una elección, pienso yo. O sea, ¿qué es eso? Ya no veo, ya no sigo hacia allá. Entonces no sé cómo veas tú esto. Tú en un momento dado dijiste, hay que garantizarla. Y esta garantía está dada por la dinámica del capital mismo, pero el proceso de interiorización de esa, no creo que sea por imitación, pero tampoco es efecto de una elección racional, obviamente. Entonces, bueno, a ver, explícame un poco eso, porque siempre estaba perdido con respecto a esto, desde San Agustín. Sí, ¿contesto? Ujú. Adelante, Andrea, claro que sí. Por favor, muchas gracias. No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando empecé a investigar sobre el tema, no entendía tampoco, yo creo que no me queda claro todavía, ¿no? Por qué la doctrina de la predestinación se vuelve un instrumento, ¿no? Digamos, que permite romper la resistencia, ¿no? Que podríamos decir, la clase obrera en los inicios del capital, pues imponía, ¿no? Entonces, creo que el argumento va en ese sentido, un poco como en el de Marx del Capital, ¿no? Que se generan determinados de mecanismos de represión y de disciplinamiento, ¿no? Y que creo que me parece a mí que el protestantismo es uno de ellos, ¿no? Pero a mí me parece que donde está el quid, digamos, de la fuerza del disciplinamiento del calvinismo, es justamente en que no sabes quién forma parte de la gracia divina, ¿no? O sea, quién realmente está predestinado a salvarse, ¿no? Me parece que ese es el argumento de Weber. Y en ese sentido, lo único que te lo comprueba es el día a día, ¿no? Y el éxito, vamos a decir, el éxito que puedes obtener a futuro, ¿no? De que sigas la técnica que te ofrece el calvinismo, ¿no? Dice Weber también ahí, bueno, que por eso incluso los derivados del calvinismo, bueno, las religiones derivadas, las sectas derivadas del calvinismo, tienen nombres como el de metodismo, ¿no? Porque ahí lo que te están ofreciendo antes que nada es un método, una técnica que no es mágica, como en el caso del catolicismo, porque no depende de la confesión o de otro tipo de mecanismos, sino que solo se demuestra en la cotidianidad, en que en cada momento, en cada hora de tu jornada, subsumas, digamos, o reprimas todo goce, ¿no? Todo disfrute, ¿no? Entonces, el chiste ahí entiendo que está en que lo que te lo demuestra es el éxito, la ganancia, el dinero, ¿no? Lo que le interesaba a Weber cuando se hace el cuestionamiento sobre la pertinencia, digamos, de este tipo de doctrina y su relación con, pues, con una determinada etnia, ¿no? Noreuropea, lo que le interesa comprender es quién es justamente el tipo de individuo que puede someterse a esa clase de identidad, que incluso él mismo llama insostenible, ¿no? Porque entiendo que la esposa de Weber era calvinista, ¿no? Entonces de ahí le surge, digamos, ese interés por estudiar este tipo de identidad que pues sí es insostenible para cualquier persona. Pero me parece que primero es una identidad del capitalista, ¿no? Es decir, el primero que la asume es el capital, proselitistamente, pues, con toda convicción, es el capitalista, ¿no? Pero lo que sí señala Weber es que también ciertos individuos de la clase obrera, de la clase trabajadora, lo adoptan esta identidad y generalmente son los que ponen más resistencia, ¿no? Por ejemplo, los movimientos, a las huelgas, ¿no? A los movimientos en contra de los capitalistas, ¿no? Son los más dóciles en ese sentido, ¿no? Pero creo que, pues bueno, el asunto está ahí, ¿no? En que nunca sabes si realmente estás predestinado. Pero aquí vendría otra cosa. ¿De qué te sirve la frugalidad cotidiana y la renuncia cotidiana al goce? Dices, pues es en función de
acumulación de riqueza, pero si eres metódico, esa riqueza no te la puedes gastar en yates. O sea, es decir, esa acumulación y ya. Es decir, porque habría una contradicción aquí entre esta acumulación que estoy logrando a favor de mi renuncia cotidiana, pero luego, ¿qué voy a hacer con ella? Es que ahí es, creo que ahí hay un punto también interesante respecto a los calvinistas, que es que también lo que es importante es esto que nos dice Bolívar, que para tú poder, digamos que para tú poder confirmarte como perteneciente a este grupo, tienes también que mostrarlo, ¿no? Tu comportamiento tiene que mostrar tu éxito personal. Entonces, digamos que en ese sentido, el derroche se justifica en la medida en que tú estás recibiendo la prueba de que formas parte de ese grupo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, leí sobre algún análisis sociológico del grupo de los calvinistas, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, lo que decían es que está bien visto, por ejemplo, tener coches de gran... muy caros, ¿no? O, digamos, poseer mercancías, ¿no? Y mostrar estas mercancías, ¿no? Que son muy onerosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le garantiza a los otros, ¿no? Que tú también eres parte de la... O sea, eso elimina la sospecha que los otros tienen, ¿no? Tienen hacia ti. Uh-huh. Sí, entonces, digamos, digamos, el derroche y también el comportamiento, la compostura es central, ¿no? Es decir, bueno, cómo te presentas ante los demás. Y ahí es donde, digamos, se gasta, por decir así, el dinero que se puede obtener, ¿no? Con ese método, que sería posible obtener. Uh-huh. Bien, sí, gracias, Andrés. Muchas gracias, Aureliano. Muchas gracias, Andrea. Pues muy interesante este punto sobre el gasto, ostentación. Y a Luis Guillermo Memo, por favor, adelante. Sí, gracias, Omar. Bueno, yo tenía un comentario para las tres participaciones, los tres trabajos bueno, me quiero colgar aquí de la polémica de la predestinación, un poco para empezar. Y a mí lo que me llama la atención es que, bueno, para empezar con la predestinación, creo que tiene que ver mucho con la idea protestante en términos generales de la culpa, ¿no? El desarrollo de la culpa en términos religiosos que abordará en su potencia, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver tanto que salvación, los signos, digamos, que se materializan de éxito y de acumulación, como bien lo plantea Aureliano, son los signos palpables, ¿no? Ahorita estoy recordando que en la actualidad muchas iglesias protestantes suavizan el discurso de blanquitud, en tanto que digamos que la piel morena o la piel negra, esta digamos pigmentación del órgano de la piel, es una mancha de culpa, ¿no? Es una mancha de culpa y, por ejemplo, ahorita recuerdo una de las suavizaciones al respecto de la iglesia mormona tiene que ver con que, bueno, eres moreno o eres de raza negra, pero eso no tiene que ver con que no seas elegido, ¿no? Cuando mueras, vas a resucitar, evidentemente, y tu alma es la blanca, ¿no? Vas a resucitar con un alma blanca, ¿no? Con un cuerpo blanco, tal cual te lo dice, ¿no? Digamos, esa es la suavización de raza, ¿no? Que, bueno, Bolívar Echeverría lo desarrolla todavía más al respecto, pero creo que ahí hay una ilusión de pertenecer al pueblo escogido o al pueblo elegido, ¿no? Que ahora tendría que ser, o sea, tendríamos que pensarlo en términos de desarrollo
desarrollo crítico, como es el pueblo elegido por ellos mismos, ¿no? Es decir, solamente recordemos el último dato de los documentos de Pandora, ¿no? Es un pueblo elegido, son elegidos por ellos mismos en estos paraísos fiscales, ¿no? Es decir, todavía utilizando la palabra del el paraíso fiscal, es decir, un paraíso que ya no es creado por, no sé, por una divinidad, un ser absoluto, sino por ellos mismos, por el mismo pueblo elegido, ¿no? En una legalidad totalmente amplia para ellos. Ahora, la ilusión de la gente, como dice Aureliano, ¿no? Yo soy metodista, acumulo, pero no puedo gastar en el derroche acumulativo que me lo permitiría, ¿no? Yo creo que esa ilusión de la gente que piensa, no sé, que tiene cierta adquisición económica, pienso en trabajadores, trabajadoras, obreros en general, ¿no? Campesinos, que pueden llegar a jugar con esta ilusión que se crea, ¿no? Una ilusión. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso, ahorita me estaba recordando lo último de los documentos de Pandora, ¿no? Pero hay muchísimos otros documentos que cada vez van siendo más extensos, ¿no? O sea, la cantidad de información es muchísima más extensa. Bueno, yo analizaría esto por ahí y el otro lado de la blanquitud que siempre contrae sacrificios, ¿no? Es decir, ahí un poco justificando la violencia del capitalismo, tanto simbólica como real, ¿no? Como cruda, digamos, en violencia tal cual bélica, pues. O sea, la idea del sacrificio que siempre va a estar por detrás de la idea del pueblo elegido, ¿no? Una idea muy, muy poderosa que contrae la crítica a la religión también. A este respecto, yo creo que tanto lo que nos planteó el compañero Héctor y el compañero Rubén sobre el cinismo como categoría estética, tanto asimilada como con el etos barroco o con los planteamientos en general, lo que nos estuvo diciendo también Héctor de manera muy interesante, que creo que son posturas muy distintas. Yo ahí no sabría bien cómo postular la categoría estética de cinismo, ¿no? En tanto que si es una forma de resistencia, que creo que sí la es. Por ahí, bueno, Rubén nos compartía muchas figuras históricas al respecto, ¿no? Pero creo que también es una actitud muy, muy cercana al etos romántico, al etos histórico que nos plantea Bolívar Echeverría. Yo no alcanzo a dilucidar, digamos, de manera más clara esto y bueno, tendría que ser, formularlo como una respuesta, ¿no? Salió como un comentario, pero en realidad es una pregunta, perdón. Muchas gracias, Memo. Si gustan, ¿por qué no pasamos con Carlos, que también quiere intervenir, y después damos ya espacio para unos últimos comentarios de Andrea, Rubén y Héctor? ¿Está bien? ¿Si les parece bien? Carlos. Yo creo que es un paso natural tratar de concretizar el etos barroco en una escenografía más clara, ¿no? En un campo de acción más claro, y me parece que el cinismo abre esa posibilidad. La duda que tengo es que en ese texto que se llama Posmodernidad y Cinismo, Echeverría también sigue esta estrategia de hablar positivamente del cinismo y después descartarlo. Y a mí me parece que lo descarta porque dice que se ha vuelto cinismo espontáneo, dice él, ¿no? Que dentro del capital es una actitud espontánea. Y esto desarticularía el hecho irónico y reflexivo que sería nuclear del cinismo. Y que por lo tanto no podría ser una actitud barroca de segundo orden de representación, ¿no? Porque el barroco siempre está resistiendo al capital en un plano teatral de segundo orden, no lo puede resistir de manera frontal, ¿no? Entonces tengo esa duda, si habría que corregir un poco la teoría y decir que no, que el cinismo realmente tiene posibilidades en esta segunda representación,
de mostrar alternativas al capitalismo o no. Y esto un poco lo quisiera también ligar con lo que decía Andrea, porque también esquemáticamente Bolívar siempre está sugiriendo que el etos barroco y el etos clásico son un par, que se apoyan uno al otro, y que el etos realista y el etos romántico también son un par, ¿no? Y la izquierda y los marxistas y los teóricos críticos se detienen aquí porque piensan que la actitud romántica revolucionaria es la actitud adecuada contra el capitalismo. Y a mí me parece muy interesante ahondar en esta idea de Echeverría de que no, de que las dos están soldadas. Y aquí la hipótesis parece ser muy radical. Esto es, yo creo que la blanquitud es una especie de racismo dinerario, ¿no? Donde se puede uno integrar y puede salir y es sacrificial y tiene sus mecanismos tecnológicos dinerarios, pero que siempre está atado a la posibilidad de volverse blancura, ¿no? Y que la blancura es propiamente un racismo industrial genocida. En ese sentido, parecería que Bolívar está sugiriendo que después del fracaso de las revoluciones, el nazismo hay que comprenderlo históricamente como un etos romántico del siglo XX, ¿no? Y entonces ahí la tesis se vuelve muy complicada, ¿no? Muy complicada. Por ejemplo, pensemos en México, ¿no? Hay políticas que se están impulsando para una especie de blanquitud productiva, de recrear otra vez a la nación y al Estado, pero siempre está ahí en latencia la blancura de la nacionalidad, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, ahora con las migraciones, ¿no? Pues en el momento en que entran migrantes al país, se reavive un discurso blanco que está apoyando a un discurso de blanquitud, de formalización del Estado-Nación, creo yo. Muchas gracias, Carlos. Pues tenemos 6 minutos, yo creo que da tiempo de que nos comenten algo. Andrea, Rubén, Héctor, ¿quién gusta participar o hacer quizá la última ronda de comentarios, alguna respuesta, algún ¿Puedo hacer yo? señalamiento? Sí, adelante, Rubén, por favor. Bueno, lo que comentabas tú, Omar, de cómo identificar o ver más claramente al cinismo como arte, creo que sí es una dificultad. Al principio, cuando había mandado el texto hace un año, pensaba en... Ay, ¿cómo se llama? Gadamer, el de la teoría de arte como juego, para vincularlo y hacerlo arte. Pero ya cuando leí más textos de Echeverría, vi que él también tenía este planteamiento del etos barroco como arte. Entonces ya por eso prescindí del otro autor. Pero sí creo que hace falta, y no sé si sea nada más o pueda ser con un movimiento de voluntad, una decisión de hacer el cinismo arte para que se vea como arte. Yo lo pensaría desde las anécdotas o del actuar cínico. Y ciertamente haría falta distinguirlo de los otros etos, no lo había pensado, porque creo que sí se puede ir de repente por el histórico, tal vez también por el realista, y sin duda el romántico, ¿no? Lo que puede fundar o pretender crear, ¿no? El cinismo. Y respecto a la alternativa que podría ofrecer el cinismo, creo que, no sé si esté en lo correcto, pero el cinismo podría ser un etos barroco y eso es vacío, o sea, eso no ofrecería una alternativa, pero creo que podría ofrecerla si puede poner algo en escena, o sea, algo artístico. Y lo que yo pensé fue que podría tal vez ser como una destrucción de las mentiras como a un nivel moral. Y no sé, se me ocurre otra posibilidad como, eso ya conectándolo con el escepticismo, ¿no? Como ser irónico frente a grandes discursos, como antes lo fueron los cínicos con Platón. Esas son las respuestas que ahorita podría pensar. Sobre modificar la teoría, no sabría, no me siento así como pez en el agua todavía en teoría crítica como para pensar algo así. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Rubén, Osvaldo. Héctor, ¿te gustaría hacer algún comentario final para cerrar la sesión? Y gracias por
por tus comentarios, Carlos, que dan en el clavo en uno de los puntos, digamos, que son agenda pendiente y están por ser desarrollados. Bueno, pero primero quería decir algo sobre la pregunta de Aureliano, o la intervención de Aureliano. Quizá desde el punto de vista de Bolívar Echeverría, este asunto sobre la predestinación, probablemente él propondría que habría entonces que intentar responder, digamos, su enigma de qué es la predestinación, investigando qué hechos quedan impostaseados en el mito de la predestinación, ¿no? ¿Qué es lo que esconde, qué es lo que se oculta con esa práctica y esa idea de un destino cuando alguien está destinado a salvar su alma, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hechos concernientes a la estructura de dominación se ocultan tras esa idea? Y bueno, entonces esto nos llevaría a que habría que distinguir primero las épocas, ¿no? Y bueno, en primer lugar, distinguir las confesiones del catolicismo del calvinismo, pues dado que cada uno utiliza técnicas salvíficas de distinto tipo y que van a digamos, a un seno distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Agustín hay que buscar la verdad en el interior. Si bien hay que observar una clase de comportamiento ceñido a una norma en general, de todos modos la respuesta está en el interior y no hay tanto eso de que la acumulación pueda llegar a ser prueba de que se está en el camino de la predestinación. Y bueno, aquí estaba yo pensando un poco en el tono del cinismo griego, de que bueno, parte de este enigma de la predestinación dentro del calvinismo, sobre todo las diversas confesiones cristianas contemporáneas, pues se revela en que si el cristiano predestinado no puede gastar en sí mismo lo que acumula con esas técnicas de la que nos hablaba Andrea, pues entonces hay que dárselo al pastor, ¿no? Y es lo que vemos en las ceremonias de esta gente, que se pelean por dar dólares, dinero al pastor. Y bueno, ahí se debe la parte del enigma, ¿no? ¿En qué sí hay que gastar? Se puede decir. Bueno, luego respecto de los distintos tipos de etos o los ET. Bueno, yo aquí solamente traté lo relativo al etos realista y al barroco, pero desde luego que en cada uno de los etos habría un elemento de cinismo desde el punto de vista de Bolívar Echeverría, porque el cinismo de la civilización es una configuración técnica que penetra toda la vida social, toda la civilización. Entonces habría que buscar eso. Es que a mí me servía más, nada más hablar del etos realista, ¿no? Como contrapuesto al etos barroco, pero desde luego que habría un cinismo en nosotros, en el clásico y en el romántico. Bueno, para comentar lo que decía Carlos directamente, es que el etos cínico, el etos barroco cínico, el etos cínico peyorativo, es una derivación del etos barroco, de acuerdo a esta propuesta, pero en determinados momentos se le distancia, tanto porque ya no es una respuesta espontánea a la contradicción del valor de uso, como porque se puede decir un término muy fuerte, porque repudia el comportamiento del etos barroco. O sea, se resiste a escenificar algo inescenificable, digamos, y porque se siente ofendido ante la opulencia del arsenal de mercancías que quedan fuera de su alcance, ¿no? Incluso para la supervivencia más inmediata. Entonces, el intento de este concepto es explicar y comprender a toda esta masa de excluidos y marginados que están a la espera de su aniquilación, ¿no? Es eso. Entonces, ¿puede Bolívar Echeverría responder esta situación? Yo digo que sí, pues ya está en su texto, ¿no? O sea, es
es una contradicción del valor que se ha visto endurecida, que su resultado es una vida todavía más dañada para esta masa de marginados. Y entonces, realmente la reacción de la interiorización y respuesta del etos cínico, pues es un repudio y estar a la espera de su aniquilación. ¿Qué puede decir alguien que está en las filas del sicariaje forzado, ¿no? O alguien que está puesto contra la pared y para recibir la descarga de las R-15? Es imposible discutir y reaccionar de alguna manera contra esa situación. Entonces, esa era, desde luego que tengo muchas dudas sobre este concepto, ¿no? Pero esa era la intención inicial. Luego, el cinismo puede constituir una estética, al igual que el barroco y los otros. Lo que pasa es que el cinismo ha sido siempre una filosofía marginal, ¿no? Y es difícil encontrar, digamos, corrientes estéticas cínicas como podemos encontrar el realismo, el barroquismo o los demás, ¿no? Entonces, en esa medida que es marginal, pues es muy difícil, pero sí hay una estética, en principio, bueno, parto de esa idea. Sí hay una estética que puede convertirse en un concepto de tipo cultural, económico, cultural, histórico, que puede ser incorporado al sistema de etos. Pero en esta incorporación problemática, ¿no? De su distanciamiento. Aquí hay muchos problemas realmente, porque estaba yo pensando en este texto, Carlos Oliva, tuyo, sobre el alotropismo, ¿no? Esto del alotropismo, de que los monos se mueven, pero pues realmente no hay ningún cambio, ¿no? Y entonces el etos cínico repudia los protocolos de trabajo y consumo del sistema del capital, pero pues realmente no puede hacer nada, ¿no? La cosa es que, ¿qué sí puede hacer? Pues dar el paso hacia la reflexión, ¿no? Que mientras haya posibilidades de reflexión, no todo está perdido, se puede decir. Muchas gracias, Héctor. Héctor. Alternativas, bueno, creo que con este último ya lo dije, ¿no? Quizá está a la espera de ser aniquilado, está en su estatus de exclusión y marginación, está a la espera de ser aniquilado. Entonces realmente pues no entra eso en el panorama de que puede ser una alternativa. Somos arrojados a esa forma estoica, problemática. Muchas gracias, Héctor. Perdón, Aureliano, perdón, disculpen. Un minuto para escandalizar otra vez a Carlos. A ver, vamos a... Estamos ya sobre el tiempo, pero sí, adelante, Aureliano. Emilio Uranga propone para construir al mexicano una transvaloración. Es decir, la construcción del mexicano digno de la Revolución Mexicana se da a través de una transvaloración. Pero cuando fracasa esa transvaloración, y esa transvaloración fracasa cuando la revolución traiciona sus principios, no le queda a este mexicano que se queda a medias, más que un cinismo ético, le llama. Y ese cinismo ético es el que da paso, justamente, lo último que decía Héctor, a la posible reflexión. Pero una reflexión del fracaso, es decir, ya no una reflexión que nos va a traer la feliz construcción, ahora sí, del mexicano, sino eso, un cinismo ético. A mí, vamos, me llama mucho la atención de quién viene esta idea, ¿no? Y en qué momento la formula, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos ahí muy lejos, absolutamente en las antípodas de Echeverría, que recogen todas estas tradiciones del cinismo y la proyectan frente a lo que ya se considera desde 1952 el fracaso de la Revolución Mexicana, ¿no? Y esto conecta con lo último que decía Carlos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con esto? Cínicos, éticos, no sé, son interrogantes que vuelven hoy a ser interesantes, ¿no? Y no, nadie podría sospechar que
por el lado de Uranga podría venir algo así, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Aureliano. Pues esta sesión se cerró definitivamente con muchas interrogantes y muchos temas que hay que seguir debatiendo. Ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos muchísimo a nuestra ponente Andrea, a nuestros ponentes Rubén y Héctor, a Aureliano, a Carlos, a Memo, todas las personas que nos están viendo en la transmisión y que nos ven de manera sincrónica. El próximo evento, rápidamente lo anuncio, es el último del día de hoy, miércoles. Es la presentación del libro Transcrítica sobre Kant y Marx, que se llevará a cabo en unos escasos minutos. También aquí lo pueden seguir en la misma plataforma y nos vemos en unos minutos. Participará Andrea Torres Gaxiola, traductora, Jorge Reyes y Carlos Oliva Mendoza, quien estuvo a cargo de la revisión de la traducción de Transcrítica, que es el siguiente evento. Muchísimas gracias a todas y todos y terminamos esta mesa número 3.